Volvemos con Matías. Tremendo. Matías, el despertar de la conciencia, ¿qué es? O primeramente, ¿qué es la conciencia planetaria? Bueno, primero hay que entender qué es la palabra conciencia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de tener conciencia de esto, tener conciencia del otro y no sabemos qué se refiere realmente conciencia, ¿no? Conciencia significa unir partes, básicamente. Ciencia, la palabra ciencia, viene de la palabra shendre, que significa cortar. Entonces la gente analizaba las cosas cortándolas para saber qué había. Entonces ciencia viene de dividir las partes para entender el todo, a través de las diferentes partecitas. Conciencia es cuando entiendo la lógica entre todas esas partes. ¿Sí? O sea, cuando las partes están congruentes, ¿no? Entonces ahí es cuando es conciencia. Yo puedo tener un montón de cosas, pero no entiendo qué son hasta que no las analizo una por una y entiendo la lógica entre todas. ¿Y qué es lo que vienen analizando de lo que hacen ustedes? La conciencia planetaria sería entender que la Tierra no es simplemente una roca, sino que flota por ahí y tiene seres vivos arriba, sino que cada parte de la Tierra es como si fuera un organismo, como si hubiera también células, órganos, flujos sanguíneos, es un ser vivo en todo el planeta. Entonces, analizando qué rol tiene cada región, cada país, cada nación, podemos entender una simbiosis biológica muy grande que nos ayuda a entender una forma de ver el mundo mucho más integrada que simplemente gente caminando por encima, ¿no? Y cuando estudias esto, cuando estudian y ven esto, empieza a hacer... ¿Te empieza a hacer sentido muchas cosas que quizás no veíamos? Empieza a hacer sentido de la historia de la humanidad, de la biología, de la evolución, de por qué hemos buscado ciertas formas sociales, de por qué hemos buscado ciertas religiones. Se empieza a entender nuestra simbiosis con el reino vegetal, el reino mineral, el reino animal. Empieza a haber una lógica también en por qué existen culturas, lenguas, y cómo cada una tiene un rol específico dentro de eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender la biología espiritual de la Tierra, el proceso evolutivo por el que está pasando, se le llama comprender la conciencia, ¿no? Comprender cómo todas esas partes son parte de un conjunto que está en un proceso evolutivo y cómo cada una de esas se ayudan entre sí. Porque hoy en día vemos las partes separadas, pero en realidad, como en un organismo vivo, el corazón ayuda a los intestinos al cerebro. Claro. Entonces, cosas muy diferentes aportan cosas esenciales a lo otro. Claro, como un cuerpo funciona autónomo y sabe funcionar por sí mismo, la Tierra también. Es un ser vivo que está haciendo el mismo proceso, claro. Y que en realidad nosotros lo estamos imitando. O sea, no es que nosotros somos un ser consciente y la Tierra se está volviendo consciente, sino que nosotros somos el resultado de lo que la Tierra está viviendo. La humanidad hace solo 300.000 años que está en este planeta de la manera en que lo vemos ahora, ¿no? Entonces, la Tierra viene haciendo este proceso durante billones de años y, por lo tanto, analizando lo que es la Tierra, los lugares, cómo funciona la estructura del planeta, podemos entender el mapa de nuestra evolución, el mapa de hacia dónde vamos también. ¿Y hacia dónde vamos? Esto de despertar de la conciencia en las personas, ¿cómo se viene viendo? ¿En qué se viene notando? ¿Cómo venimos con ese tema? Bueno, nosotros si hablamos de planeta, estamos en un momento crucial de la historia del planeta Tierra, que es la toma de conciencia de sí mismo, que comenzó aproximadamente hace 15.000 años o 20.000 años. La toma de conciencia de sí mismo es cuando el humano dejó de caminar la Tierra para sobrevivir y aunque sea 3 personas de la Tierra se preguntaron quién soy, ¿no? ¿Quién soy y por qué estoy yendo a donde voy? Cuando dejaron de migrar para buscar comida y empezaron a caminar para descubrirse. ¿Eso cuándo pasó? Hace aproximadamente 20.000, 25.000 años atrás.
ha habido otros momentos, pero como cultura empezó hace 25.000 años más o menos, 20, 25. O sea, siempre había algún individuo que se daba cuenta de por qué hago esto, quién soy, ¿no? Claro. Pero hace unos 20.000 años se hizo cultura eso, ¿no? Y se empezó a perseguir esa búsqueda. Entonces, nosotros estamos en un periodo histórico que para mí empezó hace 20, 25.000 años, Sí. ¿no? Pero ahora se va acelerando, ¿no? En esta etapa. Estamos acelerando porque estamos entrando en un proceso histórico que es Acuario, Sí. que es algo que se habló mucho en los 60, ¿no? De la era de Acuario, la New Age le llamaban, ¿no? Y todo esto, y ahora, bueno, estamos todos en el mismo saco, en la misma bolsa por los años 60. Pero que básicamente tiene que ver con una posición del polo norte físico en relación a una estrella. O sea, es algo muy básico, digamos, del movimiento planetario, que se recoloca constantemente en diferentes constelaciones, apuntando a diferentes constelaciones. En su circuito alrededor del Sol y también en su rotación sobre su propio eje. Entonces, en esa posición, el eje de la Tierra apunta a una estrella o a otra a lo largo de millones de años. Hace 200 años empezamos a entrar en lo que sería el aspecto de Acuario, la constelación de Acuario. Y vamos a seguir entrando, faltan 200 años hasta que estemos realmente dentro de Acuario. Todavía estamos en proceso de transición entre Piscis y Acuario. Entonces, ¿por qué se acelera todo? Una, porque estamos en proceso de transición, las transiciones son siempre muy, muy raras y aceleradas. Y otra, porque Acuario es una energía de transformación constante. O sea, no te terminaste de adaptar hoy, que mañana ya hay una cosa nueva, ¿no? Claro. Y esto, bueno, hay que acostumbrarse porque son los próximos 2.500 años. Así que Recién me hablabas, claro, recién me hablabas del rol de cada parte del planeta y hasta cada país. Dijiste que tiene su rol. Argentina, ¿qué rol tiene en lo que se viene? Hay que tener en cuenta Argentina. Cuando digo Argentina, no hablo de los argentinos. Y eso es fundamental entenderlo. Okay. Porque a veces nacionalizamos la tierra. Y eso son ideas nuestras, culturas nuestras, que ponen límites en territorios que no hay. Es algo que nos inventamos en los últimos siglos. Exacto, sí. Entonces, a mí me gusta hablar de Argentina o del El Chile lugar, o de Uruguay. Claro, del país, del país, territorio. Y no de los que están arriba del territorio. Okay. Los que están arriba ayudan a ciertos procesos o reflejan ciertos procesos que está viviendo la Tierra. Argentina es junto a Chile los últimos dos países que integran lo que se llama la cola de la serpiente planetaria, que es la espina dorsal del planeta. La espina dorsal empieza en Turquía, con el Atlas hacia el Polo Norte, y va dando la vuelta por todas las montañas más altas y todas las fallas tectónicas hasta las Américas, y termina en Tierra del Fuego, que es el coxis. Entonces, ¿qué significa? Que es el punto de generación. Se le llama, es el chakra de generación de la Tierra, es el punto donde se puede generar algo nuevo. Se necesita la energía de todo el mundo para que se genere algo nuevo. Pero también es una energía caótica si está desconectada, porque es chakra base. Sexualidad, control, poder. No se entiende muy bien qué está pasando. Estamos todos en la sombra, en la oscuridad, las raíces. ¿Es caos, sino qué, me dijiste? Es generación. O sea, es un poco caótico, porque claro, si está desconectado, implica que no tiene una lógica de hacia dónde ir. Para que Argentina pueda generar, necesita sí o sí de la conciencia de Perú y Bolivia. O sea, necesita trabajar en constante en conjunto, ¿no? Conexión con Perú y Bolivia en un término de conciencia que tienen los pueblos quechua, aymara, todos los pueblos que van hacia el norte, que pueden dar un sentido a lo que genera el territorio de Argentina, que tiene la fuerza desde Tierra del Fuego de activar el fuego, que nosotros en espiritualidad se llama Kundalini. Se enciende en el fuego de Tierra del Fuego, justamente, que es la expansión desde el coxis. Entonces, todo este territorio es un territorio de regeneración planetaria, un territorio donde se puede generar algo nuevo, claro, trascendental a todo el circuito de lo anterior. O sea, Argentina, los que estamos en Argentina tenemos si la queremos tomar, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Sí, pero para eso tenemos que saber movilizar esa energía, y por lo tanto la nación debería ser
debería estar alineada o relacionada correctamente con el territorio. ¿La nación a qué te referís? ¿Al gobierno? No. No, ¿a la sociedad? Nación es todo lo que es nato, es decir, Nato. todo lo que nace acá. Tendríamos que estar alineados a ese propósito. De alguna Exacto, manera. sí. Bueno, eso se puede ir haciendo. Sí, es ¿no? una Se construcción puede educativa generar. que puede tardar décadas, pero se puede. Ahora vamos a entrar en todo lo que es la ontocracia, esto que traes. Vamos a los anuncios de Argentina Potencia. Estamos por conquistar. Bueno, volvemos con Matías de Stefano. Che, Mati, en toda esta evolución que estamos teniendo como seres humanos, parecería ser que la democracia ya va quedando corta y puede haber algo nuevo, innovador. Esto de la ontocracia, ¿qué es? ¿Cómo se aplicaría? No sé si cómo se aplicaría, pero en principio, ¿qué es? ¿Qué es la ontocracia? Bueno, obviamente que nosotros como humanos en el desarrollo de las culturas y las sociedades hemos ido estipulando sistemas de gobierno, sistemas de ordenar a los pueblos. Cuantas más personas había, más orden se necesitaba, claro. Y entonces surgieron nuevas estructuras. ¿Qué sucede? Que todas las estructuras de las que se han hablado y que se estipularon desde Platón, Sócrates y demás, todas son estructuras que se olvidaban de algo fundamental, que era el mejor sistema jamás creado en la Tierra, que no fue creado por un humano, sino por la Tierra misma, que es la biología. La biología es el único sistema que no falla y que se adapta constantemente a las necesidades del entorno. Porque hasta ahora los sistemas que venían ocurriendo es para ordenar, como si nos tuviesen que ordenar, ¿no? Exacto. Ordenar desde afuera algo que está caótico. Claro. Y eso es una visión de los dioses, ¿no? Una visión de la divinidad, de, bueno, yo soy alguien perfecto que controla y da una ley a alguien que es imperfecto. Claro. Entonces, todo lo que es imperfecto tiene que seguir las leyes de lo perfecto, pero la cuestión es quién establece qué es lo perfecto, quién canaliza claro. Eso, ¿no? Entonces, obviamente va a haber ideologías. Entonces, lo que yo creo que es ese Dios que me dice que es perfecto, lo voy a bajar en función de unas leyes o normas que se llaman moralidad. Moralidad significa aquello que habita un sitio. Moral es un lugar. Entonces, la moral no puede ser mundial, solo puede ser local. Entonces tiene que ver con cómo una cultura vive en ese sitio. No, claro. no puede extenderse a algo planetario. Claro. Lo hizo a través del judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo. Bueno, se fue extendiendo, pero sin embargo las culturas hablaban de cosas locales, ¿no? Claro. El judaísmo hablaba de lo que pasaba en Medio Oriente. No se puede aplicar eso en la selva amazónica, claro. ¿No? Son contextos diferentes. Entonces, esa moralidad fue construyendo la idea de sociedades, pueblos, regidos por ideas de lo que puede llegar a ser lo perfecto, claro. Y que nosotros todo controlado por alguien, sí, una persona, por una necesidad. Yo a mí no soy partidario de juzgar y decir alguien nos controla. Claro. No me gusta eso porque le estoy dando poder a algo que no claro. quiero. En realidad yo siempre creo que el control, el poder, la jerarquía fueron sistemas necesarios en un momento de inconsciencia. Y la inconsciencia no es mala. La inconsciencia es útil para el desarrollo de cosas. Claro. Pero cuando necesitamos empezar a replantearnos un nuevo sistema, la inconsciencia no sirve. O sea, sirve solo cuando estamos produciendo, pero no cuando estamos creando. O sea, cuando somos creadores de nuestra propia realidad necesitamos ser conscientes. Una vez que lo creamos y ahora estamos trabajando, podemos ser inconscientes, claro. Porque la energía lo habilita. Bueno, en este territorio de Argentina, siendo responsables sí. Por el rol que tenemos, requerimos crear y requerimos sí. Estar conscientes. Recién me decías que la ontocracia viene por el lado de, o no sé si me hablabas de la biología. Biología, sí. ¿No? La biología es el mejor sistema jamás creado en la evolución de este planeta, más allá de lo humano, porque se autogestiona, tiene su propia economía, no hay un líder, no hay gobernante en la biología y sin embargo funciona. Claro, en mi cuerpo no hay un gobernante. No hay nadie. Muchas veces solemos decir, bueno, es el cerebro. No, la verdad es que el intestino muchas veces manda al cerebro. No nos damos cuenta. Yo no le estoy diciendo a mi intestino que funcione de tal manera. No,
El intestino ocurre sabe solo. lo que tiene que hacer. Sabe lo que La tiene vesícula sabe lo que tiene que hacer. Sabe los nutrientes que tiene que tomar también, los Exacto. que no, y tiene que dejar pasar, ¿no? Tras millones de años de evolución, el cuerpo descubrió su propio potencial y las células descubrieron que no tienen que imitar a otros, tienen que ser ellas mismas. Entonces, ocupan el lugar que les corresponde, ¿no? Entonces, cuando ocupo el lugar que me corresponde por mi infinita sabiduría, en ese momento puedo formar parte de un organismo, que es un órgano, que forma parte de un conjunto que nació, una nación, ¿no? Que se autogobierna. Estás relacionando las células con los individuos. Las personas, Con sí. las personas. Nosotros, cada humano, es como si fuéramos una neurona dentro del planeta Tierra. Nosotros estamos... El planeta Tierra está en un desarrollo infantil hoy en día. Es como que está generando muchas opciones, como un niño que descubre muchos juegos, porque necesita generar muchas neuronas para crear muchas sinapsis y por lo tanto muchas nuevas ideas que le permitan entenderse a sí mismo. Por eso muchas religiones, muchos idiomas, muchas culturas, muchos países. Claro. Estamos en un momento de expansión de millones de neuronas en el planeta Tierra porque el planeta necesita entender cada uno de sus rincones. Está en el proceso de toma de conciencia. Entonces la ontocracia es el poder de ese ser que toma conciencia. Ontos significa ser, kratos, poder. El poder del ser es el ser que se autogestiona, que se autogobierna. ¿Qué pasa con la democracia? La democracia fue útil, como todos los otros sistemas, fueron útiles en tiempos donde faltaba algo fundamental, que es la segunda cosa que le faltaba a los griegos entender para determinar los poderes, que se llama Internet. Es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los individuos, conscientes o inconscientes, tienen acceso y poder. Es la primera vez que cualquiera puede generar un cambio. Es la primera vez que cualquiera puede compartir. Es la compartir. historia humana que podemos... Y es la primera vez que todos podemos votar una ley, Claro. que todos podemos elegir a alguien desde casa, Claro, entonces vos lo que decís de la ontocracia... crear que un es proyecto y auto. ser financiado por otros y hacerlo. Claro, Entonces ya no sirve el gobierno. claro, podemos ser autónomos. de alguna Podemos ser manera, autónomos. podemos ¿Qué falta? La conciencia. Porque la educación nunca nos enseñó a discernir y a autogestionarnos. Solo nos enseñó A, B, C, 1 más 1, 2. Para prepararnos para X cosa, lo que... Exacto. Entonces, si la educación se transforma y deja de ser para afuera y empieza a ser para adentro, un individuo a los 7 años debería saber gestionar todas sus emociones. Hoy en día estamos tratando de hacerlo con 50 años para ver si puedo solucionar un problema con mi hijo, con mi padre, cuando eso a los 7 años tendría que estar resuelto. O sea, la gente de 50 años no necesita coaching. Los que necesitan coaching son los de 5 años. ¿No? La gente Claro, de ya 5 llegas tarde a las 50, ¿no? ya llegaste tarde, o sea, todo bien. ¿no? Claro. Pero Hacemos quiero lo que decir podemos. que tu célula ya tiene un montón de preconceptos Claro. que se necesitan romper muchísimos preconceptos para poder transformar algo. Pero alguien que tiene menos de 7 años, por eso siempre los poderes tratan de ingresar a la infancia, o no dándoles buena educación, o regulando la educación. o regulando la educación, con el contenido, con esto, con lo otro. O sea, los primeros 7 años de vida determinan los siguientes 70. Entonces, Tremendo. ¿por qué? Porque es donde se realizan todas las conexiones sinápticas que te permiten entender el entorno, el mundo. Entonces, todo lo que te pasa en esos 7 años, para la humanidad son 7.000 años. Esos 7 años fueron 7.000 años. Estamos en ese proceso de asimilación de un montón de datos y de información que nos puede ayudar a hacer un gran salto de conciencia en este nuevo tiempo, pero que si nosotros seguimos viviendo con los patrones y demás, cuando lleguemos a la adolescencia planetaria, vamos a entrar en peores conflictos que los que estamos viviendo ahora. Claro. Entonces, tenemos que volver hacia adentro. Hacia adentro. Ahora, eso es educación. Volviendo al tema de ontocracia, para poder manejarnos en estos principios de la biología, Sí. que cada célula sea autónoma, sabe que, o sea, el cuerpo sabe que, la célula sabe que
de lo que ingerimos, qué tiene que tomar, qué tiene que dejar pasar, qué necesita el otro, se autorregula, ¿sí? Ahora, parecería ser que como sociedad todavía no estaríamos listos para autorregularnos. No. ¿No? Pero eso viene desde la educación, desde la toma de conciencia, ¿no? Que no es lo mismo que la enseñanza. Claro. Totalmente lo opuesto. ¿Qué diferencia hay? Enseñanza es señalar algo. Esto es verdad, esto no. Eso es enseñar. Educar significa traer lo que está adentro afuera. Claro, es como que lo que creemos que lo que es rico para un niño, lo rico está afuera y tiene que absorber. Exacto. Cuando quizás Tabula lo más rasa se llama rico en pedagogía. claro, quizás lo más rico e infinito está dentro del niño, Sí. ¿no? Para... Exacto, la imaginación. O sea, si uno quiere crear una humanidad infinita con millones de posibilidades, lo último que hay que hacer es mostrar los resultados pasados. Lo que hay que hacer es relegarse a la imaginación. La imaginación es la única que puede proyectar futuro. El pasado lo único que puede hacer es mostrarte posibilidades ya establecidas. Uy, tremendo, Matías. Entonces, ¿quiénes pueden solucionar esto? No los políticos, los niños menores de 7 años. Pero claro, están en el jardín. Y de alguna manera por un camino ya predeterminado. Por un camino que se está predeterminando y que mata su riqueza interna, porque Total. siempre tenemos adultos diciendo esto no, esto sí, no digas esto, no hagas esto, eso no es verdad, tenés que hacer la tarea, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno cree que es educación básica, en realidad está matando la educación. Matías, ahora vamos a seguir en el siguiente programa, vamos a seguir hablando de odontocracia. Es tremendo esto lo que estamos viendo, sin resistir, sin rechazar lo que hemos creado hasta el momento, aceptando lo que hemos creado, es lo que pudimos hacer. La democracia, sin lugar a dudas, cosas de mucho valor. Mahasaya, Mahasaya.